Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy lo que vamos a ver es un ejercicio práctico de ordenamiento y búsqueda, ¿sí? Para ello previamente tienen que haber visto la documentación, la teoría, ¿sí? De ordenamiento y búsqueda y haber visto el video de la clase. En este caso tenemos un ejemplo que ya está subido de forma resuelta al aula, ¿sí? Es un programa que nos va a imprimir un menú, ¿sí? Que nos va a dejar generar un vector de números. Estas funciones ya están hechas, ¿sí? Después nos va a pedir de ordenarlo y de buscar, ¿sí? El case de generar ya está hecho. Hay una función que genera números aleatorios y rellena nuestro vector, ¿sí? Nuestro vector es de tipo entero. Y hay una función que se encarga de imprimir los valores, ¿sí? Estas ya están resueltas, después lo leen tranquilamente. De lo que nos vamos a encargar nosotros es de hacer el ordenamiento, ¿sí? Y la búsqueda. Para ello vamos a usar la función qsort y vsearch. En el fuente ordenar.c tenemos la implementación de nuestra función de comparación, ¿sí? Se llama comparador números. Acá vamos a tener que llenar nuestro código. Recuerden que el tipo de función lo determina qsort, ¿sí? Espera recibir un entero y como argumentos de entrada son dos punteros a const void. Nosotros vamos a tener que hacer los casting según el tipo de vector que estemos trabajando, ¿sí? Empecemos por el main. Antes de llamar a qsort tenemos que hacer una validación de datos, chequear que el vector esté cargado. Para ello hay una variable booleana que se llama vector cargado, ¿sí? En el caso de que sea verdadera vamos a poder llamar a qsort, y en el caso de que no vamos a poder mandar un mensaje en pantalla diciendo que el vector primero debe cargar el vector, ¿sí? Para no ordenar un vector vacío. En el case de generar, esto no sé si está en el ejemplo subido, pero lo pueden agregar ustedes. Vamos a hacer que vector cargado, que obviamente inicie nuestro programa en falso, una vez que hayamos generado nuestro vector, la vamos a pasar a true, ¿sí? Entonces, una vez que sea cierto, vamos a poner acá un poco más cómodo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es llamar a qsort. Qsort no devuelve ningún dato, así que lo llamamos, lo invocamos sin igualarlo a nada. El primer argumento era el puntero al inicio de nuestro vector. Eso lo hacíamos escribiendo el nombre de nuestro vector sin corchetes, ¿sí? Recuerden, nuestro vector se llama p. Segundo era la cantidad de elementos de nuestro vector. Nosotros siempre usamos una constante que está declarada, cant números. El tercer argumento es el tamaño de cada elemento, ¿sí? Para eso vamos a usar una función que se llama sizeOf y le vamos a pasar como argumento la primera posición de nuestro vector, ¿sí? Lo que va a hacer es, se va a ir a fijar qué tipo de dato almacena en el vector y devuelve los bytes necesarios, ¿sí? Y por último, qsort necesita una función de ordenamiento, que esta función la vamos a completar nosotros. Qsort va a ir comparando, ¿sí? Si recuerdan la teoría, un valor que considera pivote con los demás valores del vector, ¿sí? Según nuestra función de comparación va a tener tres posibilidades, ¿sí? Por así decirlo, es que el valor que se está comparando con el pivote sea mayor. La otra posibilidad es que sea menor. Y la otra es que sean iguales, ¿sí? Nuestra función de comparación la vamos a hacer de tal manera que evalúe ambos valores y retorne un valor positivo, ¿sí? Negativo o igual a 0, respectivamente, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte. Lo que pide qsort es el puntero a nuestra función. Para ello hay que escribir la función que está declarada, ¿sí? Pero tenemos que quitarle los paréntesis. Entonces, al igual que con el vector, cuando no poníamos los corchetes, si a una función le quitamos los paréntesis, le estamos dando la dirección, digamos, de memoria de donde se encuentra nuestra función. Una vez que se hizo el ordenamiento, ¿sí? Todavía esto está incompleto, falta la función, podríamos mandar un mensaje en pantalla
diciendo vector ordenado, y lo podríamos imprimir, ¿sí? Haciendo uso de nuestra función imprimir vector. Ya estaría hecha. Copiamos y pegamos. Esta vez lo va a imprimir, ¿sí? De manera ordenada. Ya estaría hecho el cambio, ¿sí? Porque primero se ejecuta cursor y luego volvemos a imprimir nuestro vector B, que va a estar modificado, ¿sí? De manera ordenada. Por último, podríamos decir que el vector está ordenado, ¿sí? Esto va a ser para la búsqueda, para el siguiente case. Porque la búsqueda sí o sí necesita que primero esté ordenado el vector. Aquí podríamos poner vector ordenado igual a falso por si en la ejecución del menú volvemos a generar un vector nuevo después de haber ordenado, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que cada vez que generamos un vector vuelva a estar en falso, ¿sí? Bien, para terminar el ordenamiento tendremos que completar nuestra función comparador números, ¿sí? Está declarada en el ordenar.h y en el punto C vamos a completarla, ¿sí? Por regla general, Qsort necesita una función que devuelva enteros, ¿sí? Este tipo, el dato que se devuelva le va a indicar a Qsort cómo ordenarlo. Tiene como argumentos de entrada dos punteros a void. Y esto es así porque Qsort sirve tanto para enteros como para float, double y char, ¿sí? Para todo tipo de datos. Nosotros vamos a tener que hacer un casting de manera tal de que se adecue a nuestro ejercicio, ¿sí? Nosotros sabemos que en realidad los datos que le vamos a estar comparando son enteros, ya que nuestro vector es de enteros. Entonces vamos a generar una variable local que va a ser un puntero a enteros, ¿sí? Le vamos a llamar PI. Y del otro lado le vamos a hacer un casting a la primera variable que es I, ¿sí? El primer argumento de entrada es I. Le vamos a hacer un casting, le vamos a decir que lo interprete como un puntero a entero, porque nosotros sabemos que así es, ¿sí? En el caso de que sea un float, acá haría float y acá también. Lo mismo vamos a hacer con nuestra J, ¿sí? Con nuestro segundo argumento. Vamos a generar un puntero PJ. Le vamos a decir que haga un casting de J. Bien. Ahora, Qsort espera recibir un número positivo, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es el pivote y este es el valor a ser comparado, espera recibir, ¿sí? Un número positivo si este es más grande que este, ¿sí? Un número negativo si este es más chico que este, y un 0 si son iguales. En el caso de la comparación del ordenamiento de vectores de enteros, alcanza con hacer la resta, ¿sí? De los valores que estamos comparando. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos asterisco PI es lo apuntado por mi puntero PI, ¿sí? Recuerden que esto es un puntero. Lo apuntado por PI va a ser el valor que está guardado en mi vector. Menos lo apuntado por PJ va a ser el segundo valor, o sea, lo apuntado por el valor del pivote menos el valor a ser comparado, ¿sí? Pongamos un ejemplo conciso y supongan que I vale 5, que J vale 3, ¿sí? Cuando hacemos I menos J, en este caso 5 menos 3 es 2, entonces va a devolver un número positivo. Qsort no le importa si es qué valor tiene, ¿sí? Lo que le importa es el signo. I menos J es un número positivo, estaría ordenando de forma correcta. Si fuera a la inversa los valores, si fuera que la J vale un 5 y el I vale un 3, la resta daría menos 2, estaríamos devolviendo un número negativo, acorde a lo que necesitamos, y si los valores a comparar son iguales, por ejemplo 3 con 3, estaría devolviendo un 0, ¿sí? Esto es totalmente válido solamente para valores, para ordenamiento de enteros, ¿sí? Porque si los valores que estamos comparando tienen decimales, como un float o un double, al hacer la resta, por ejemplo 5,3 o 3.2 menos 3.1, ¿sí? Esto daría 0,1, pero el return va a devolver un entero, porque así lo dice nuestra función, y va a generar un casting y va a, digamos, a redondear el valor sí y va a devolver un 0. Y Qsort va a creer que ambos valores 3,2 y 3,1 son iguales, cuando así, esto no es así.
Para resolver esto, ¿sí? Hacer algo más genérico que habilite a comparar valores con decimales, podríamos hacer la comparación nosotros, ¿sí? De manera lógica con los if. Si nosotros le preguntamos si lo apuntado por PI es más grande que lo apuntado por PJ, podríamos decir que devuelva un número positivo, ¿sí? Con return 1 alcanzaría. Caso contrario, ¿sí? El siguiente caso podría ser que PI sea más chico que lo apuntado por PJ. En este caso, cuando eran números enteros sabíamos que devolvía un número negativo. Podemos decirle que retorne -1. Ya con esto le alcanzaría para saber en qué orden acomodar los valores, ¿sí? Y el último caso es cuando son iguales. Y cuando eran iguales devolvía un 0, ¿sí? Esto es para ordenamiento creciente, ¿sí? Digamos del 0 al 9, por así decirlo. Si quisiéramos ordenar de forma inversa, alcanzaría con invertir los valores en los return, ¿sí? Esto obviamente debería estar comentado, no podemos tener esta línea y la de acá abajo habilitadas. Vamos a comentar esta y nos vamos a quedar con la genérica, que sirve tanto para double como para float. Nosotros queremos que lo ordene de forma creciente, así que vamos a dejarlo como estaba. Y en el caso de querer ordenar de forma decreciente haciendo la resta, alcanzaba con invertir los valores, ¿sí? Hacer PJ menos PI, ¿sí? Fíjense, hagan los cálculos ustedes con ejemplos reales. Van a chequear que se invierten los return, ¿sí? Vamos a dejar esto como estaba. J acá e I acá, ¿sí? Bueno, ahora cuando terminemos el código vamos a ir chequeando que esto funcione. Pero continuemos con el case de buscar, ¿sí? Para buscar, sabemos que el vSearch necesita que, para funcionar bien, que nuestro vector esté ordenado. Entonces, tenemos que validar eso y preguntar si el vector está ordenado. Lo que vamos a hacer es que en caso contrario, indiquemos por pantalla que el vector aún no está ordenado. Y coma, acá también vamos a poner un salto de línea. En caso de que el vector esté ordenado, podemos proceder con nuestra búsqueda, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que primero pedirle al usuario que ingrese el valor a ser buscado. ¿Sí? Y lo vamos a guardar mediante un scanf. Nosotros vamos a buscar un valor de enteros, ¿sí? Porque nuestro vector es de enteros y creamos una variable del mismo tipo que se llama buscado, ¿sí? Entonces lo vamos a guardar ahí. %d, recuerden el ampersand, buscado. Bien, con esto ya tendremos nuestro valor a buscar. Ahora vamos a implementar nuestro vSearch, ¿sí? vSearch tiene 5 argumentos. Es muy similar a qsort, salvo el primero que, o sea, los 4 siguientes son idénticos, podemos copiar y pegar, pero el primer argumento es el valor de búsqueda, ¿sí? Pero qsort, vSearch, perdón, necesita la dirección de memoria de esa variable. O sea, la dirección de memoria de mi variable buscado que tiene el valor guardado, ¿sí? Para darle la dirección de memoria, si recuerdan, hay que anteponer el ampersand. Los siguientes valores son los mismos que qsort. El puntero al inicio de nuestro vector, el tamaño del vector, el tamaño de sus elementos, de cada elemento, y su función de comparación, ¿sí? Comparador números. Recuerden que si tienen más de una función de comparación, si hay más criterios de búsqueda, de ordenamiento, tienen que chequear que la búsqueda se haga después de que el vector esté ordenado, pero con el mismo criterio, digamos, de ordenamiento, ¿sí? En este caso no hay problema porque hay un solo case de ordenamiento, así que lo vamos a dejar así. Tenemos que quitar un paréntesis más, ahí está, porque recuerden que es el puntero a nuestra función. Ahora, vSearch nos devolvía, ¿sí?, la dirección de memoria en donde se encontraba el valor, siempre y cuando lo encuentre. Si no lo encuentra, devolvía un null, ¿sí? Bueno, si vSearch devuelve una dirección de memoria, las direcciones de memoria se guardan en punteros.
nosotros lo vamos a recibir, ¿sí? Y lo vamos a guardar en un puntero que creamos nosotros, un puntero entero, o sea, es el mismo tipo de dato que el dato que guarda nuestro vector. Se llama ppos. Ppos es un puntero a entero. Así que lo vamos a igualar de este lado. Vamos a poner ppos igual a research, ¿sí? Esto va a tener un dato concreto si encuentra el valor y un nulo si no lo encuentra. Entonces, vamos a preguntar si ppos existe. Si fuera nulo, esto sería falso, ¿sí? En el caso de que fuera falso, ya podríamos esto completarlo, mandar por pantalla un mensaje que diga el valor %d no se encuentra. Pruebe con otro, ¿no? Podríamos poner. Y acá vamos a decirle que imprima buscado. O sea, va a decir el valor tal no se encuentra, pruebe con otro. Ahora, lo que nos importa es cuando sí encuentra el valor en nuestro vector. ppos tiene una dirección de memoria, pero no nos sirve a nosotros con eso para saber en qué posición del vector está, ¿sí? Tenemos una dirección de memoria. Pero sí tenemos dos direcciones de memoria con las cuales podemos hacer un cálculo y obtener la posición, ¿sí? Tenemos la dirección de memoria del inicio de nuestro vector, ¿sí? Que la tenemos en B, ya que B es un puntero, y tenemos la dirección de memoria del valor encontrado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos restas de punteros, obtenemos un valor entero, ¿sí? Que determina la cantidad de elementos que se desplazó, ¿sí? Entonces nosotros vamos a crear una variable local que se llame i y vamos a hacer la resta ppos menos b, ¿sí? Este valor i va a tener el número de posición en el vector, ¿sí? Si se encuentra en el valor encontrado o buscado, se encuentra en la primera posición, va a decir 0. Y si se encuentra en otra, va a tener su valor, ¿sí? Entonces vamos a indicar por pantalla que el valor %d, ahí va a ir buscado, se encuentra en la posición %d y ahí va a ir i, ¿sí? Vamos a imprimir primero buscado y después i. Esto sería todo, lo del ejercicio, ¿sí? Lo demás ya estaba completo. Vamos a guardar, vamos a ver si compila. 0 errores y 0 warnings. Recuerden, ¿sí? La validación de los datos. Y vamos a ejecutar. Primero chequeemos que si yo quiero buscar un valor, me dice el vector aún no está ordenado. Si lo queremos ordenar, me va a decir primero debe cargar el vector, ¿sí? Así que estamos seguros que el usuario no va a ejecutar las cosas en el orden correcto, ¿sí? Primero generamos nuestro vector. Nuestra función de generar vector, después la pueden chusmear, nos da valores al azar, ¿sí? Fíjense que está desordenado, 41, 467, 334, ¿sí? Etcétera. Siguiente paso va a ser ordenarlo. Nosotros ya completamos todo y después de ordenarlo, fíjense en el case de ordenar, después de ordenarlo imprimimos este mensaje y volvemos a llamar a nuestra función de imprimir, ¿sí? Vamos a poner ordenar y va a decir vector ordenado y fíjense que los índices siguen de 0 al 9, pero ahora en la posición 0 tenemos el 41, después el 169, el 334, etcétera, ¿sí? Hasta de manera creciente. Ahora vamos a entrar al case de buscar, ponemos el 3, nos pide el valor a ser buscado, busquemos el 464, que sabemos que existe, y ¿qué nos dice? El valor 464 se encuentra en la posición 4, ¿sí? Vamos a chequear, 464 está en la posición 4. ¿Qué pasa si ponemos buscar y buscamos el valor 5, por ejemplo, que no existe? Dice el valor 5 no se encuentra, pruebe con otro, ¿sí? Buenísimo, esto ya está funcionando. Vamos a hacer una pequeña modificación para que vean cómo podemos invertir el orden de el criterio de ordenamiento, ¿sí? Habíamos dicho que si invertíamos los signos de los return, se invertía el orden, ¿sí? Bueno, en el caso de que lo apuntado por PI sea mayor a lo apuntado por PJ, vamos a devolver un número negativo. Cuando sea al revés, vamos a devolver un número positivo. Y siempre que sean iguales y que no haya uno que preceda al otro, vamos a devolver un 0.
Volvemos a ejecutar. Creamos nuestro vector. ¿Sí? Está desordenado. Ponemos case 2. Vamos a agrandar un poco acá. Y ahora el vector está ordenado de forma decreciente, ¿sí? 962, 724. Y como comparten la función de comparación, qsort y vsearch, podemos volver a llamar a nuestra búsqueda, pedirle que busque el valor 500, ¿sí? Y dice el 500 se encuentra en la posición 2. Bien, esto sería un ejemplo sencillo. Ustedes después pueden practicar con ordenamiento de vectores de float o double, ¿sí? Para practicar estos criterios en vez de hacer una resta. Esto también hubiese funcionado. Y también se pueden hacer criterios de ordenamiento más complejos, como pedirle que primero ordene los números pares de forma ascendente y después los números impares de forma descendente. Eso puede ser tan complejo como querramos, ¿sí? Y bueno, con la práctica ustedes van a poder ir resolviéndolo. Lo importante es que devuelva con cierta lógica, ¿sí? Un valor negativo, un positivo, según se quiera acomodar adelante o atrás del pivote, y un 0 cuando son completamente iguales.